Buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su asistencia, puntualidad y entusiasmo para participar en la Professional Success Week UNIS 2022, organizado por Alumni UNIS. Estamos muy contentos por el interés demostrado para que se llevara a cabo este foro con el tema Empleabilidad pospandemia, retos y desafíos. Mi nombre es Lourdes Batres, soy la directora de Vida Estudiantil y Alumni UNIS y le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra moderadora, la licenciada Julie Pérez, quien es alumni de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Istmo y también estudió pues un máster en comunicación y actualmente es la coordinadora digital de CACIF. Entonces, ¿qué tal, Julie? ¿Cómo estás? Buenas noches, Lourdes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julie Pérez y hoy tendré el honor de acompañarles en la moderación de este foro, de este importante foro, porque vamos a tratar el tema de empleabilidad, los retos y desafíos post pandemia. Así que en nombre del Alumni UNIS, nos alegramos mucho de seguir en contacto con todas las personas que hoy se han conectado a este foro, que es el foro de cierre de la Professional Success UNIS 2022. En primer punto, agradecemos también la participación de nuestros panelistas y los voy a presentar. Son la licenciada Madeline Montenegro, Anaí Girón, Mónica Chajón, María André Baides, María José Ruiz y Dalia García y los licenciados Javier Castellán y Osmar Juárez. Asimismo, agradecemos a las empresas a quienes ellos representan: Ficosa, CBC, Alta Quilmas 4, Ernst & Young, McDonald's Mesoamérica y BAC Credomatic. Como siguiente punto, les comentaré acerca de la metodología que llevaremos a cabo en este foro y posteriormente sobre la experiencia de cada uno de nuestros panelistas. En este foro se realizarán 4 rondas de preguntas en las que cada panelista dispondrá de 2 minutos para responder de acuerdo a su punto de vista y experiencia. En cada ronda iniciará un panelista diferente y al restar 30 segundos levantaré la mano de esta plataforma como símbolo de aviso, porque al cumplirse los 2 minutos el panelista deberá de finalizar su participación y se dará paso a la siguiente intervención. Después se realizará una ronda de preguntas del público y tendrán 2 minutos para responder. Al finalizar, se dispondrán de 2 minutos para que los panelistas compartan sus conclusiones sobre el tema central de empleabilidad pospandemia, retos y desafíos. Ahora les comparto la experiencia de nuestros distinguidos panelistas de esta noche. Presento a la licenciada Madeline Montenegro. Ella es especialista de atracción de talento de Grupo Ficosa. Es licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Mariano Galvez y cuenta con un máster en Gestión de Recursos Humanos por la Pan American Business School. Actualmente está culminando su maestría en People Analytics and Human Resource Digital. Buenas noches, Madeline. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Licenciada Mónica Chajón, coordinadora de Gente y Gestión de Administración de CBC. Estudió la licenciatura en Administración y Recursos Humanos en la Universidad Galileo y un máster en Recursos Humanos en la Universidad de San Carlos. Buenas noches, Mónica. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto en saludarles. Licenciada Anaí Girón, analista de Gente y Gestión de Administración en CBC. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Mariano Galvez. Buenas noches, Anaí. Hola, hola. Mucho gusto. Buenas noches. Licenciada María André Baides, analista de Gente y Gestión de Administración en CBC. Buenas noches, María André. Hola, buenas noches a todos. Licenciado Javier Castellán. Él es asociado del bufete de abogados Alta Quilmas 4. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín. Se ha desempeñado en el área laboral y es experto en asesoría laboral preventiva. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Licenciado Osmar Juárez.
Él es manager de Ernst Young. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de auditoría. Buenas noches, Osmar. Hola, buenas noches. Qué gusto estar por acá. Licenciada María José Ruiz. Ella es gerente de Capital Humano para McDonald's Mesoamérica, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Panamericana y cuenta con diversos posgrados y maestrías relacionados a gestión de talento. Buenas noches, María José. Hola, buenas noches a todos. Y finalizamos con la licenciada Idalia García. Ella es gerente de Transformación Cultural y Gestión del Talento en BAC Credomatic. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador y tiene un máster en Administración de Empresas. Buenas noches, Idalia. Muy buenas noches. Un gusto compartir con todos ustedes. Gracias, les agradezco de verdad a todos por su asistencia y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de conversación. Sepan que Alumni UNIS es su casa. Al finalizar, también quiero contarles que vamos a realizar una ronda de preguntas por parte del público. Entonces, a los espectadores los invitamos a que en el transcurso del foro puedan colocar sus consultas en el chat de esta plataforma. Ahora sí, iniciamos con la primera pregunta en la que tendrán 2 minutos para responder. Leeré la pregunta, daré la palabra al panelista, indicaré su nombre y él puede tomar la palabra con 2 minutos de participación. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias en la gestión del talento de la pre a la post pandemia? Vamos a comenzar en esta primera ronda con Madeline Montenegro de Ficosa. Gracias, Julie. Buenas noches. Bueno, las diferencias en la gestión del talento, pues nosotros teníamos un enfoque menor en la experiencia del colaborador, ¿verdad? En esto me refiero pues al balance vida-trabajo. En la pospandemia pues nos enfocamos muchísimo más en la experiencia del colaborador, que tenga un journey más completo, más integrado, ¿verdad? La autogestión de los candidatos, pues nos tocó innovar las formas de las entrevistas online, ¿verdad? Las grabaciones de los assessments, esto es algo que todavía creo que nos seguimos adaptando todos, ¿verdad? Los cambios de las inducciones, de antes hacerlo presencial, con muchas actividades, muchas dinámicas, al ahora poder adaptarlo de forma online, ¿verdad? Buscando innovar para que los participantes no pierdan el enfoque, no pierdan el interés. Surgieron también nuevas formas de evaluar el desempeño del colaborador, gestionar a distancia los equipos de trabajo y pues generar nuevos indicadores. Muy bien, muchas gracias, Madeline Montenegro. Ahora pasamos con la respuesta de Anaí Girón de CBC o alguien del grupo de CBC. Muchas gracias a todos por, ahí sí que estamos como aprendiendo también de la pandemia. Sé que pues esto inició una aventura en el 2020 y guiándonos un poco a la pregunta en cuanto a la gestión del talento, nosotros como compañía, sin caer en confidencialidad de la información, notamos un cambio en el talento externo y también interno, en que a partir de la pandemia hubo mucha mayor disponibilidad en cuanto a aprendizaje de los candidatos o las personas internas en poder dedicarse a su formación profesional. Notamos mucho que antes de la pandemia definitivamente había muchas cosas que teníamos que realizar presencialmente. Ahora pues, así como este foro que nos han invitado muy cordialmente, se está realizando en línea, que seguramente antes tuvo que haber sido de manera presencial. Esta barrera que la teníamos anteriormente y ahora se nos facilita, ha ayudado muchísimo en el crecimiento profesional de muchos, porque es una ventaja que cualquier persona ahora puede estar a un clic. Si antes el tema de la tecnología era muy en auge, ahora es mucho más accesible. Y eso también ayudó en temas económicos, en temas de distancia. Nosotros notamos que ahora los talentos se preparan mucho más
tanto en crecimiento profesional, incluso en hobbies, en pasiones que los ayudan a ellos a destacar, en competencias que ellos seguramente pues estaban aprendiendo, conociendo o algo que siempre les llamó la atención y no tenían la oportunidad de poder hacerlo. Eso lo notamos como un antes y un después. Vemos mucha más disponibilidad en temas de preparación profesional. Muchas gracias. Vamos a pasar con Javier Castellán. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues yo, por ser abogado y me especializo en asesorar empresas, esa es mi especialidad en el área laboral, pues les voy a contar un poco de lo que he visto en el campo y la experiencia, de dónde viene el tema del reclutamiento y de gestión de talento humano pre y post pandemia. Hemos visto que con la pandemia lo que sucedió y lo que sucedía antes es que vimos ese cambio repentino en el tema de la modalidad de ejecutar las labores, que eso conlleva a cómo se maneja el personal. Básicamente antes era de una manera más sencilla tener a las personas dentro de un centro de trabajo, y en la pandemia pues nos encontramos con ese reto de que se empezó a aplicar el teletrabajo, lo cual no era una forma usual de trabajar en Guatemala. Entonces la mayoría de las empresas tuvieron que innovar, cambiar políticas, y eso conllevó a distintos retos, tanto llamadas de atención, procesos disciplinarios, ejercer políticas, las campañas de recursos humanos, de motivar al personal, como ya no teníamos esa interacción presencial de los trabajadores dentro del centro de trabajo. Todas esas políticas, costumbres que teníamos tuvieron que cambiar, y básicamente lo que creó fue un fenómeno porque se dieron cuenta de que hay personas que son más eficientes por medio del teletrabajo. Antes no se creía que eso iba a ser posible, y terminó la pandemia y básicamente a los que sí les funcionó siguen en esa modalidad. A los que no les funcionó, pues obviamente en el momento en que pudieron traer a sus trabajadores al centro de trabajo, lo hicieron y crearon nuevos retos, ¿verdad? Se empezaron a enfocar a crear estas políticas que antes no existían y que por la pandemia tuvieron que iniciar, tanto en el lado de reclutamiento, que fue los procesos de entrevista, pedir la documentación, como no había nadie en el centro, se tuvieron que ingeniar con nuevos procesos de manera virtual y tener archivos virtuales y digitales y reforzar la protección de datos para poder tener un proceso disciplinario lo más ajustado a lo que tenían cuando estaban en forma presencial, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. Vamos a continuar con Osmar Juárez. Desde mi experiencia, lo que yo noté, digamos, antes de la pandemia y durante la pandemia, ahorita que estamos prácticamente diciendo que estamos dándole un adiós, fue la creación de algunos programas nuevos, ¿verdad? Nos sentíamos muy desconectados de los compañeros de trabajo, en especial en la oficina trabajamos por proyecto. Entonces era un compañero en un proyecto, otro compañero en otro proyecto, y en sí la unidad para la que yo pertenezco nos sentíamos totalmente desconectados. Entonces eso hizo que generáramos algunas actividades en equipo, juegos virtuales, ¿verdad? Hacer una hora de desconexión los viernes por la tarde, hacer un juego, Kahoot y otros que son de uso virtual, y eso nos ayudó a estar un poquito más conectados. También generó algunas necesidades nuevas, ¿verdad? Y eso generó programas nuevos. Por ejemplo, se generó un bono para el pago de Internet, ¿verdad? Se comenzó a notar que los colaboradores comenzaron a consumir más Internet en sus hogares, y surgió la idea de hacer un bono para poder subsidiar un poquito ese nuevo costo que estaban consumiendo. También programas para subsidiar la compra de mobiliario, ¿verdad? Tanto monitores o teclados ergonómicos o sillas, que fueron bien recibidos y ayudaron bastante a las personas que estaban trabajando desde casa. Y para los nuevos colaboradores, por ejemplo, se crearon kits de bienvenida que ya incluían estos dispositivos o gadgets que pudieran usar desde su casa. Entonces yo creo que
Esa fue una diferencia muy relevante en cuanto a cómo se gestionaba antes, digamos, cuando eras un nuevo colaborador que llegabas a la oficina, te daban la bienvenida, te daban todo un tour. Ahora que eres un colaborador nuevo en pandemia, donde realmente no te van a hacer ese tour, pero te dan una serie de cosas que te van a ayudar a estar mejor y más cómodo en tu casa. Muchas gracias, Osmar. Pasamos con María José Ruiz. Súper, gracias. Bueno, a mí me gustaría enfocarme en dos aristas, ¿verdad? Primero la positiva y segundo la negativa. Creo yo que el tema COVID pues sí vino a tener o sí nos ayuda a identificar como ese antes y ese después, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema de la transformación digital en torno al ciclo de vida del colaborador, que es lo que platican pues igual mis compañeros del foro. Desde la parte del reclutamiento, ¿verdad? Hasta la parte del onboarding, en donde ya no podíamos hacer un onboarding personal o presencial, pues entonces se tuvo que transformar el proceso dentro de esas, con esas características, ¿verdad? Sin dejar a un lado la esencia y la cultura de la empresa. También me gustaría hablar del mindset de líder. Creo yo que esto fue de las cosas más palpables, ¿verdad? En donde tuvimos que acelerar de un macromanagement de un micromanagement a un macromanagement, ¿verdad? En donde el líder a lo mejor estaba muy acostumbrado a estar a la par del colaborador, ¿verdad? Acá tuvimos que hacer ese acompañamiento muy amarrado a la gestión del cambio, pues para que este líder pudiera gestionar de forma remota, ¿verdad? Que al final termina siendo un reto interesante porque tenemos generaciones diversas, tenemos diferentes perfiles dentro de la organización, entonces eso terminó siendo pues dentro de un pre y un post pandemia una diferencia bien palpable, ¿verdad? Esas podría decir yo que han sido de las positivas, toda la parte de la transformación y el mindset del líder. Si nos vamos un poco a la parte negativa o a esos aprendizajes, es todo este tema del balance de trabajo-familia, ¿verdad? Hablamos del teletrabajo y dentro de los hallazgos es que el colaborador en su casa se levantaba a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y le daban las 7 de la noche y estaba en el mismo espacio, ¿verdad? Compartiendo el entorno entre dos espacios o entre dos silos que normalmente no convivían, ¿verdad? Que era el trabajo y su familia. Entonces, el poder tener empatía, el poder crear programas de bienestar, pues que funcionaran para todos aquellos, pues que tenían diversas rutinas, ¿verdad? Creo yo que también cambió muchísimo a lo que teníamos y a lo que empezamos a ejecutar o a lo que empezamos a implementar. También me gustaría hablar de la barrera de comunicación. Obviamente como comunicadora es de las primeras cosas que saltó a mi mente dentro de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo es que íbamos a comunicar y cómo es que íbamos a mantener esa retroalimentación de doble vía con los equipos cuando presencialmente a veces es complejo, ¿verdad? ¿Cómo es que lo íbamos a poder seguir manteniendo? Porque dentro de nuestra cultura McDonald's, el tema de la comunicación es súper importante, ¿verdad? Entonces, pues cómo reforzar el contacto, ¿verdad? Cómo reforzar esa parte del feedback, cómo poder crear cercanía. Esos diría yo que son para mí, pues dentro del pre y post, los que más saltaron dentro de McDonald's. Muchas gracias, María José. Pasamos con Idalia García. Gracias. Bueno, yo creo de que la pandemia, como ya la mayoría también ha mencionado, tuvo como 3 hitos importantes. El primero fue la emergencia sanitaria, el segundo, la restricción de la movilidad y el tercero, la economía, que mientras algunas industrias o empresas caían, otras industrias o empresas emergían. Entonces, de esos 3 hitos, yo creo que hubieron, a partir de ahí, hubo un cambio total en la escala de valores y en la escala de intereses, tanto de las personas como de las empresas. Y a partir de ahí yo creo que sacamos 3 aprendizajes. El primer aprendizaje es que ahora las personas valoramos mucho más el bienestar integral, tanto el físico como el mental, el emocional. Es algo que se volvió parte de nuestra prioridad, tanto en nuestro entorno personal, familiar, como en el de la empresa. El segundo, la restricción de la movilidad, hizo que a nivel de cultura de empresa le diéramos más preponderancia a la dirección por objetivos
y por lo tanto también a los procesos digitales. En nuestro caso, como banca digital, que ya teníamos una madurez bastante alta en todo el tema de procesos digitales, esto nos representó una ventaja porque definitivamente nuestros clientes absorbieron la cultura digital mucho más rápido y a lo interno definitivamente también evolucionó mucho más. Y en el tercer aspecto, que es la situación económica, creo que el aprendizaje de las empresas es que es importante que seamos empresas sostenibles. Es importante tener una estrategia de sostenibilidad dentro de la estrategia empresarial. Y por eso es que en Backcredomatic también hemos renovado nuestro propósito, un propósito en el que estamos reimaginando la banca con un propósito inclusivo, porque queremos generar prosperidad en las comunidades a las que servimos y para eso estamos trabajando en una estrategia empresarial que incorpora el neto positivo, que eso quiere decir que queremos no solamente tomar algo de la sociedad, de la economía y del ambiente para producir, sino que también queremos dar un valor agregado en esos tres pilares y como empresas sostenibles sabemos que seremos también más atractivos para las nuevas generaciones que hoy también están interesadas en vincularse a empresas que realmente tienen causas sostenibles. Entonces, yo podría, digamos, concluir que ese pre y post pandemia está alrededor de estos tres grandes pilares, que es básicamente esa experiencia del colaborador en torno a una persona integral, las empresas sostenibles y, por supuesto, la dirección por objetivos y la transformación digital, como ya lo mencionaba. Muchas gracias, Idalia. Importante contar con una política de sostenibilidad empresarial. Y vamos a pasar ahora a la segunda ronda con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan como reclutadores en una era post-pandemia? Comenzamos ahora con el equipo de CBC. Sí. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad y pues por la pregunta. Pues básicamente como retos que nos enfrentamos como compañía, quiera que no, pre y post pandemia o durante la pandemia, fue el tema del internet. La verdad que fue un reto bastante difícil durante la pandemia y post pandemia, porque actualmente nosotros muchas de las entrevistas las manejamos virtualmente. Los candidatos a veces, o también nosotros como reclutadores, teníamos dificultades eléctricas, fallos en el internet. La verdad es de que la saturación de candidatos o pues quiera que no clientes utilizando el internet, pues a veces hay fallos en la conexión, ¿verdad? Entonces, eso impedía un poco el tema de la fluidez de la entrevista, entender claro al entrevistador y tanto al participante o al candidato que está aplicando a la vacante. Otro de los retos que puedo decirles a ustedes es pues el tema de que los candidatos actualmente, aparte de beneficios como remuneración, buscan también una estabilidad emocional, quiera que no en pandemia, pues prácticamente muchos nos acoplamos y me involucro hasta a mí de convivir mucho con la familia, ¿verdad? Entonces, quiera que no, es una estabilidad tanto laboral como también buscar salud y pues el relacionamiento con otras personas, tener tiempo para la familia. Entonces también quiera que no, eso impacta con el home office. La verdad es que fue algo bonito que nos dejó el tiempo de pandemia. Aprendimos muchos, pues también quiera que no, en el mercado guatemalteco tal vez era un déjà vu que el home office no servía o que nos distraíamos, pero la verdad es de que quiera que no, vimos la eficiencia en los colaboradores en el tema de home office, pero por el tema de consumo masivo que nosotros nos involucramos como CBC, pues actualmente las posiciones, quiera que no, son roles en sitio.
Aprendemos tal vez un poco más del negocio estando dentro de la compañía, compartiendo el tema de cultura con todos los colaboradores y pues es de aprendizaje total. Y también otro tema de retos que también enfrentamos como CBC es de que pues se están creando nuevas posiciones, que esto quiera que no va al tema de tecnología, estamos innovando, inteligencia artificial, y pues es un reto encontrar candidatos idóneos a ese perfil, y el reclutamiento en estas nuevas posiciones y estructuras es un poco difícil, y eso es lo que nosotros es un reto para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos con Javier Castellano. Muchas gracias. Pues algunos retos de los que he asesorado a nuestros clientes es básicamente, ahorita algunos aplicantes empiezan y requieren más flexibilidad en horarios o opción de trabajo remoto, ¿verdad? Eso antes no sucedía, entonces son exigencias que fueron creadas ya sea porque vienen de trabajar en una modalidad de teletrabajo durante la pandemia y ahorita están buscando un nuevo trabajo, o ya es una tendencia, entonces algunos aplicantes empiezan ya a requerir, a hacer su lista de requerimientos, cuando antes básicamente el aplicante llegaba feliz a una entrevista y nervioso y su fin primordial era que le dieran el trabajo. Ahora pues ya llegan con un poco con su checklist de qué les van a ofrecer, ¿verdad? Otro tema que ahorita ya bajó, pero fue muy complicado de manejar, era el tema de la vacuna. Habían algunas empresas que requerían o esperaban que las personas estuvieran vacunadas, entonces era un tema tabú de solicitarlo o preguntarlo en las entrevistas. Como todos sabrán, ¿verdad? Hay una fuente de personas que dicen que están a favor de la vacuna, otros que están en contra. Eso ya bajó en los últimos meses, pero sí fue un gran reto en los que se enfrentaron los departamentos de reclutamiento en aquellas empresas que sí era de suma importancia que las personas estuvieran vacunadas. Otras es de que existe una falta de interés por comparación de un trabajo anterior, como les mencionaba con el primer punto, en la que vienen de un trabajo donde habían ciertas condiciones que se derivaron de la pandemia, y en esta nueva empresa o en esta nueva trabajo al que estoy aplicando no me lo están ofreciendo. Entonces desde el inicio se pierden algunos intereses cuando ya les explican cómo son las condiciones. Para el sector de call centers, nosotros asesoramos a varios call centers y existe una competencia alta entre dichas empresas en base a los beneficios que se están ofreciendo, ya que algunos trabajadores ya, como les decía, de su checklist, requieren que les cubran el internet, que les paguen gasolina si tienen que ir a las instalaciones, que les den un parqueo. O sea, esas cosas antes no existían. No se requerían y ahora sí lo están requiriendo. Entonces, si no se los dan o ven que no ofrecen ese tipo de beneficios, el aplicante ya no le interesa y se va, o ya no regresa o no termina el proceso. También ha pasado de áreas de trabajo que están 100% en modalidad de home office, y en el momento en que les obligan a regresar y reincorporarse a sus labores, muchos de ellos presentan su renuncia porque ya no les interesa. Entonces les sobrecargan a los departamentos de reclutamiento tener que ir a salir a buscar personal, que pareciera de que hay mucha gente interesada en trabajar, pero cada vez son menos, o sea, para ciertos perfiles cuesta más. Y otro de los retos es el tema del monitoreo en la conectividad, ¿verdad? Esto ya no es tanto de reclutamiento, sino más de departamento de recursos humanos, en que han estado con los problemas y retos de monitorear la conectividad de los trabajadores para ver si realmente están trabajando. Y hay algunas empresas que tienen bonos por puntualidad. Entonces, a veces de alguna forma manipulan los sistemas para simular que están siendo puntuales en la ejecución de sus labores. Entonces vuelven a sobrecargar al Departamento de Recursos Humanos, Tecnología y Compliance
para verificar que la gente sí esté cumpliendo con sus horarios y ejecutando las labores en la modalidad de teletrabajo, pero bajo las condiciones que se ofrecieron, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias, Javier. Muy importante conocer ahora cómo también los colaboradores buscan beneficios para optar a una plaza como antes no se veía. Qué interesante esa respuesta. Vamos a pasar ahora con Osmar Juárez. Claro. Desde mi perspectiva, creo que el reto sigue siendo el mismo, digamos, en el momento de reclutar, es encontrar a la persona con la mayor cantidad de coincidencias al perfil. Digamos, para mí el reto principal sigue siendo el mismo. Tal vez lo que se ha unido, digamos, en las entrevistas que he tenido o en las posiciones que he estado buscando es realmente poder leer un poquito el lenguaje corporal del candidato, ¿verdad? Ahora es sumamente complejo saber si el candidato realmente está poniéndome atención del todo o si está nervioso o si tiene notas. Por ejemplo, es bien complejo saber si realmente el candidato está utilizando algún tipo de ayuda, ¿verdad? En el momento hay gente muy habilidosa y creo que es uno de los retos más importantes. Y también, digamos, el hecho de poder conocer a la persona de lejos, ¿verdad? Más allá de lo técnico, ahora la persona, digamos, que la persona logre relajarse en un ambiente virtual, como mencionaba hace algunos minutos, el tema de la conectividad también hace que sea muy difícil la fluidez de la comunicación y eso hace que realmente un proceso de reclutamiento se complique bastante. Así que para mí el reto sigue siendo el mismo con esas nuevas aristas a la hora de entrevistar. Muchas gracias, Osmar. Vamos a darle la palabra a María José Ruiz. Gracias. Construyendo sobre lo que comentan los compañeros y alejándome también un poquito de la parte técnica, pues que ya compartieron. Me encantó que Dalia lo mencionó en el tema del balance, ¿verdad? Y de las prioridades. La propuesta de valor al colaborador acá se transforma, ¿verdad? Porque ya no son las mismas prioridades. Al momento de uno reclutar, de como lo veníamos haciendo antes, pues es muy bien como se mencionó, ¿verdad? El objetivo era pues encontrar al colaborador correcto y que el colaborador aceptara nuestra propuesta, por decirlo así, ¿verdad? En cambio que ahora el reto es entender qué es lo que aspira o cuál es la expectativa del colaborador para nosotros como empresa ser atractivos para ellos. Al final acá hay muchas aristas, ¿verdad? Desde el tema de generaciones, desde el tema de aspiraciones, pero esta pandemia vino a sacudir las prioridades de las personas, ¿verdad? Entonces hablamos de un balance de trabajo-familia que a lo mejor es muy triado, lo mencionamos mucho ahorita, pero ya es un must. No podemos esperar que el colaborador esté todo el tiempo trabajando o reclutarlo con la pregunta de, bueno, ¿y tiene disponibilidad completa, verdad? ¿O tiene, qué tanta disponibilidad tiene? ¿O qué tanto compromiso tiene? Porque al final nosotros tenemos que ser muy empáticos dentro del proceso de reclutamiento y entender pues que el bienestar es integral, ¿verdad? No solo tiene que ser una arista, sino hay varias dentro de ciertas metodologías en donde te dice que hay 8 aristas de las cuales el colaborador se compone, ¿verdad? Y en todas debiese tener algún tipo de balance. Entonces, construyendo sobre eso, pues todo el tema de las plataformas wellness me ha tocado mucho que dentro de mis procesos de reclutamiento la pregunta es, ¿y qué programas de bienestar tienen, verdad? Entonces, nosotros en McDonald's Mesoamérica trabajamos bajo la mentalidad y bajo la filosofía que pues nosotros nos divertimos mientras trabajamos, ¿verdad? Y divertirnos mientras trabajamos no solo significa disfrutar lo que hacemos o tener esa ketchup en las venas, ¿verdad? Sino significa ser colaboradores integrales que tienen esa flexibilidad, esa adaptabilidad, que tienen plataformas lo suficientemente completas, pues que les permitan desarrollarse y crecer en cual sea la arista principal o prioritaria para ellos, ¿verdad? Entonces, para mí el reto principal dentro del proceso de reclutamiento post pandemia es poder tener una propuesta de valor al colaborador, pues que sea interesante, ¿verdad? Que los motive, que los lleve al siguiente nivel, ¿verdad? Y que al final pues decidan que McDonald's pues es el lugar para trabajar, ¿verdad? Entonces ese sería mi comentario. Muchas gracias, María José. Damos la intervención enseguida a Idalia García.
Gracias. Bueno, yo también complementando, porque definitivamente todo lo que han mencionado anteriormente son retos ante los que nos enfrentamos todas las empresas y los reclutadores. Y quizás lo que me gustaría agregar es que la pandemia trajo el trabajo remoto y el trabajo remoto lo que hizo fue abrir los mercados laborales globales. Entonces, uno de los principales retos que tenemos ahora es que nuestro mercado local, esos candidatos que quizás tienen esas competencias que andamos buscando, reciben ofertas desde cualquier país para trabajar de manera remota y sin necesidad de cambiarse de país, sin necesidad de hacer trámites migratorios, sino que desde la comodidad de su casa reciben ese tipo de ofertas y con paquetes compensatorios bastante flexibles. Entonces, definitivamente este es un reto para cierto tipo de talentos, pero estoy segura que es una tendencia que se va a ir ampliando hacia diferentes tipos de disciplinas. Por otro lado, como ya dije, esto nos trae también un reto en rediseñar los esquemas compensatorios. Quizás las empresas a lo largo de la historia, como decía María José, como el esquema era distinto, era el candidato el que se adecuaba a lo que la empresa le ofrecía y ahora es al revés. Realmente lo que tenemos que hacer es ser más creativos en la compensación variable y la compensación emocional y también otros paquetes de compensación, no necesariamente la fija. Entonces, el reto es rediseñar esos esquemas compensatorios para que sean competitivos, no solamente a nivel local, sino a nivel global, y para que también se ajusten a las necesidades de los candidatos que realmente queremos atraer, porque nuestros candidatos ahora realmente funcionan como nuestros clientes. Tenemos que entender sus necesidades, entender sus intereses y adecuarnos como empresas para atraer ese talento que queremos en nuestras empresas. Muchas gracias por esa respuesta. Damos la palabra a Madeline Montenegro. Gracias, buenas noches. Bueno, uno de los principales retos que nosotros vemos en el área de reclutamiento, pues primero que nada fue el adaptarnos a esas entrevistas en línea, ¿verdad? El poder ser más flexibles en muchos temas como la vestimenta del candidato, el espacio de donde toma la entrevista, el no poder observar a detalle el lenguaje corporal, ¿verdad? Muchas veces me pasó, ¿verdad? Que recibía candidatos que de repente me decían, mire, es que voy a estar en Pollo Campero porque la señal del internet es muy buena acá, ¿verdad? Entonces, el ser empáticos nosotros como entrevistadores con esas personas, ¿verdad? Nos tocó pues romper muchos paradigmas, ¿verdad? Sobre una entrevista bien estructurada a una entrevista más guiada por las competencias del candidato, focalizar muchísimo en las soft skills, ¿verdad? De las personas. El poder identificar también la capacidad de la resiliencia del candidato, la adaptabilidad a los cambios, el manejo de su inteligencia emocional. La verdad es que eso es para mí uno de los principales retos. Algo también, pues es lo que comentaban, ¿verdad? En el tema del plan de beneficios, que pues nos ha pasado también, ¿verdad? Que los candidatos ahora ya nos piden a nosotros qué les vamos a ofrecer, ya no somos nosotros, ¿verdad? Los que les ofrecemos. Entonces tenemos pues nosotros en Banco Ficosa realmente desarrollamos beneficios más integrales, por ejemplo, el poder brindarles esa salud emocional a los colaboradores y no solo a ellos, sino que incluir a sus familias, ¿verdad? Porque al final pues pegó muchísimo el tema de pandemia, no solo a uno como colaborador, sino al entorno familiar, ¿verdad? Entonces, como comentaba pues Idalia, ese plan de beneficios no solo verse pues en tema de dinero, por decirlo así, ¿verdad? Sino que buscar estos otros planes pues más integrales y que sumaran, ¿verdad? Y que fueran pues sumamente llamativos para los candidatos. Eso creo que es uno de los principales retos que hemos tenido. También el poder formar a los negocios, el poderles enseñar, ¿verdad? Esas entrevistas en línea, porque era algo que ellos tampoco estaban acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, cómo hacer un assessment más
más enfocado a lo que queríamos encontrar y no de repente sentarnos 2 horas en ver un assessment, en que el candidato lo desarrollara, sino ser como más específicos en lo que queríamos buscar. Entonces, para nosotros estos fueron los principales retos. Gracias. Muchas gracias, Madeline. Y bien, con esto damos por finalizado la segunda ronda. Pasamos a la tercera pregunta. Sabemos que la pandemia, como ustedes ya nos lo han compartido, pues dejó muchos aprendizajes y nuevas medidas adoptadas en la gestión del talento humano. Nos gustaría que ustedes nos compartieran en esa línea cuáles de estas medidas adoptadas por la pandemia se quedaron, llegaron para quedarse. Vamos a iniciar con Javier Castellán. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que una de las más trascendentales es el famoso teletrabajo. Yo creo que es una modalidad que ya fue aceptada tanto por el patrono, pues el empleador, el trabajador, las autoridades de trabajo. Ellos antes tenían una mente muy cerrada, ahora lo ven posible. El Código de Trabajo tiene los mecanismos para que uno pueda ejecutar bajo esa modalidad. Entonces, creo que el teletrabajo ya es una modalidad de trabajo ya instituida en Guatemala y que las personas a las que les funcionó lo van a seguir aplicando y sobre eso se va construyendo realizar políticas y convenios de teletrabajo porque básicamente nuestra legislación no regula esa modalidad de forma específica. Entonces, lo que va a aplicar va a ser lo que se pacte en esos acuerdos. Se van a mejorar políticas tanto de uso de tecnología, de entrega de equipo, de manejo de datos, convenios de confidencialidad, protección de datos. Eso las empresas ahorita le pusieron mucha atención porque se vieron en la necesidad de que pegó la pandemia y no tenían estos sistemas, no tenían estas políticas y las tuvieron que crear y armar de forma espontánea y las fueron mejorando conforme fue pasando la pandemia. Entonces, yo creo que ya las empresas están invirtiendo en estos sistemas, tanto tecnológicos, plataformas como Teams, Zoom, Google Meet, y también en empresas que dan ese servicio de seguridad de protección de datos e inclusive sistemas que buscan y monitorean el uso de los datos cuando se entrega equipo para usar en modalidad de teletrabajo. Los convenios de confidencialidad, creo que también en muchas empresas los empezaron a reforzar por lo mismo, por el tema de que se llevaban el equipo, se llevaban el trabajo a casa y ahí ya no había un control de quién podía ver la computadora, si la podía usar la esposa, el esposo, el novio, el hermano, el hijo, cualquiera. Entonces son datos que para las empresas eso es de lo más vital e importante. Entonces eso también vino para quedarse. Antes se ponía atención a los famosos NDAs o convenios de confidencialidad, pero no tanto a la protección de datos en los equipos. Y ahora eso es algo que no se puede dejar pasar desapercibido. Y creo que ahora las personas que, volviendo al tema del teletrabajo en sí, de que para las que le funcionan ya se van creando paquetes compensatorios y paquetes de beneficio desde el inicio del reclutamiento, en que ya se están poniendo creativos en qué vamos a ofrecer para que se vengan con nosotros, ¿verdad? Creo que todos coincidimos en la pregunta anterior, que cambió ese elemento importante que era el trabajador el que llegaba y aceptaba y decía dónde le firmo, y ahora es la empresa la que se tiene que poner creativa para captar ese talento que es el perfil que quiere, que es el que está buscando. Entonces, ¿qué hago para que se venga con nosotros, verdad? Y no necesariamente tiene que ser un paquete monetario de dinero, sino que pueden ser beneficios de otra índole o hacerlos conocer la cultura de la empresa para que se vengan con nosotros. Somos una empresa inclusiva, incluyente, tenemos estos programas de beneficio familiares, etcétera. Y básicamente eso es lo que están buscando ahora para captar el talento. Excelente, muchas gracias, Javier. Damos la palabra a Osmar Juárez. Gracias. Definitivamente yo concuerdo con Javier.
tal vez Javier lo expuso más desde la perspectiva del patrono, pero también a mí me gustaría más hacerlo desde la perspectiva del colaborador, ¿verdad? Porque con el trabajo híbrido, digamos, o esta modalidad de trabajo remoto, donde no es necesario que uno vaya a la oficina, es como un beneficio adicional. ¿Por qué? Porque podría yo levantarme un poco más tarde, hacer ejercicio en casa y estar a las 8 ya sentado listo para trabajar, por ejemplo, o incluso me podría levantar a las 6 de la tarde, 7 y 10 minutos después estar ya haciendo otra actividad con mis hijos o cocinando o estudiando otra carrera. Entonces, es decir, desde la perspectiva del colaborador en el día a día, el trabajo remoto o el trabajo híbrido se vuelve un beneficio más, ¿verdad? Por eso es que seguramente escuchamos en las entrevistas si es posible o no es posible el trabajo remoto, porque de alguna manera da flexibilidad, no solo laboralmente hablando, sino que también como persona. Es decir, me hace más fácil desarrollarme en otras áreas de la vida. Por ahí mencionaban esas 8 horas de la vida, pues seguramente si tengo que dedicar un poquito menos de tiempo en el traslado, ese tiempo lo voy a poder ir llevando a esas otras áreas. Y yo creo que también otros beneficios que van a quedar al final, por ejemplo, ese kit de bienvenida, ¿verdad? Que no solo va a considerar que estás en la oficina, sino que también estás en tu casa. El beneficio de un pago adicional si estás trabajando desde casa, porque te vamos a compensar porque estás usando tu computadora, estás usando la luz eléctrica, estás usando el internet. Entonces yo creo que esos beneficios van a quedar, por un lado, para hacer más fácil el trabajo del colaborador y dos, para ser más relevantes en ese mercado que por lo que estamos escuchando está bastante peleado, ¿verdad? Muchas gracias, Osmar. Continuamos con la intervención de María José Ruiz. Gracias. Bueno, pues en este caso, dentro de los aprendizajes, creo yo que dentro de las medidas pues que continúan es toda esa parte de transformación digital, ¿verdad? Normalmente dentro de los equipos de capital humano, de recursos humanos, éramos los que quedábamos hasta de último, ¿verdad? En la parte de automatización, cuando se hacía toda la planificación de proyectos, ¿verdad? Entonces creo yo que acá la agilidad y la rapidez en que nosotros nos vayamos transformando, pues continúa, ¿verdad? Dentro de McDonald's, pues uno de nuestros valores institucionales es gente primero, entonces nosotros seguimos, no solo las adaptamos y las adoptamos dentro de la pandemia, sino las seguimos transformando, ¿verdad? Todas esas plataformas, ¿verdad? De bienestar, de felicidad y todo en torno al employee experience, ¿verdad? Que ahora suena más, pero hace mucho sentido cuando pensamos que el colaborador ya no es el mismo, ¿verdad? Que nosotros como empresas ya no somos el mismo, ¿verdad? Que nuestros clientes tampoco son los mismos, ¿verdad? Entonces, considero pues que dentro de las medidas que igual seguimos implementando y en las que nos seguimos enfocando es todo el tema de innovación, todo el tema de gestión del cambio, que también creo yo que vino a tomar un poco más de relevancia, porque pensábamos que las cosas pues sucedían, ¿verdad? Solo porque sí, que la gente iba a empezar a utilizar las herramientas digitales y las iba a adoptar de una forma mucho más natural, cuando en realidad se tienen que hacer esos procesos de cambio, se tienen que hacer esos procesos pues de concientización, de trabajar desde la necesidad hasta la funcionalidad, ¿verdad? Entonces creo que ese tipo de medidas van a continuar, van a seguir evolucionando y pues a nosotros en McDonald's Mesoamérica van a seguir robusteciendo nuestra propuesta de valor, ¿verdad? Como les decía inicialmente, es gente primero. Gracias, María José. Continuamos con Idalia García. Yo creo que algo que realmente va a continuar es que en la pandemia aprendimos también a segmentar a nuestros colaboradores, así como segmentamos a nuestros clientes, aprendimos a hacerlo también hacia adentro. En un inicio de la pandemia identificábamos a los que eran más vulnerables, de los que eran menos, obviamente para poder identificar esas necesidades particulares y poder crear soluciones en base a esas necesidades particulares. Pero luego no solamente se hizo para temas de salud, sino también se está volviendo ya para, como decía María José, para esa experiencia del colaborador, porque al final de cuentas en este milenio lo que estamos viviendo y lo que hemos aprendido es que
dado que cada persona es diferente, sus necesidades son diferentes y por lo tanto, como empresas también a nuestros colaboradores, tenemos que verlos por esos diferentes segmentos que tenemos, conocer sus necesidades y volvernos flexibles. Ese quizás sería el mayor aprendizaje, la flexibilidad que nos trajo la pandemia, cuando quizás estábamos acostumbrados a esquemas de trabajo rígidos, a políticas rígidas, y la pandemia lo que hizo fue venir y flexibilizarnos. Entonces, esa flexibilidad definitivamente es algo que vino para quedarse, acompañado del cuidado de las personas, porque con el mismo estándar con el que cuidamos a nuestros clientes, con ese mismo estándar cuidamos a nuestros colaboradores. Paquetes de salud, todo el proceso de cuidado desde que una persona, en Bacredomatic, desde que un colaborador nuestro muestra síntomas de algún tipo de necesidad de salud, pues nosotros le acompañamos en todo ese proceso hasta realmente garantizar que no se nos vuelve un caso crítico. Y prueba de eso es que durante la pandemia no tuvimos una tasa de mortalidad alta dentro de nuestros colaboradores. Que tenemos agencias en todo el país, se mantuvieron abiertas, pero extremamos no solamente los protocolos, las medidas, los beneficios, sino que también esa experiencia del colaborador en medio de una emergencia sanitaria de ese tipo, y eso vino para quedarse, porque independientemente de que la ola baje o suba, nosotros ese estándar lo mantenemos. Así es importante cumplir con las medidas de bioseguridad ahora en todas las empresas, en todas las instituciones o organizaciones que visitamos, inclusive en nuestros hogares. Pasamos ahora con la intervención de Madeline Montenegro. Muchas gracias. Bueno, ¿qué medidas continuamos pues adaptando nosotros o que ya nos quedamos, verdad? Una de estas fue el tema de el trabajo en modalidad híbrido, ¿verdad? Esto pues antes se consideraba un beneficio organizacional que podíamos utilizarlo como un elemento clave en el proceso de atracción y retención del talento humano, pero hoy en día pues lo tomamos ya como una necesidad y forma parte de la continuidad del negocio, ¿verdad? El bienestar del personal, programas de asistencia a los colaboradores, a las familias, ¿verdad? Lo que les comentaba de temas psicológicos, realmente Banco Ficosa fue uno de los principales puntos que pues se dejaron, ¿verdad? Que esto ya vino para quedarse y que ha sido como un beneficio muy bueno. Los protocolos de bioseguridad, que realmente pues son más robustos, ¿verdad? Realmente seguimos cuidando la temperatura de los colaboradores. Como decía, pues por ahí los compañeros, no solo de los clientes, sino tanto de todas las personas, ¿verdad? Las nuevas tecnologías con entrenamientos diferenciados en plataformas tecnológicas. Realmente esto pues lo adoptamos ya a nuestro lado, ¿verdad? El conocer estas plataformas digitales que nos puedan sumar muchísimo, ¿verdad? También impulsar mucho la marca empleadora, ¿verdad? Porque realmente estamos en una guerra de talentos y pues todos queremos captar a los mejores, ¿verdad? Entonces, pues estas medidas son las que nosotros en Banco Ficosa tenemos y estamos fortaleciendo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Madeline. Nos quedamos para finalizar esta ronda de preguntas con CBC, el equipo de CBC, por favor. Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. La verdad es de que ya me dejaron sin muchas ideas por ahí los anteriores, pero realmente creo que coincido con el tema pues de la disponibilidad de los colaboradores como tal, porque realmente antes se invertía mucho, ¿verdad? En temas de transporte, en traslados como tal, ¿verdad? Porque realmente estamos en todo el país, entonces nuestra gente para ciertas actividades, capacitaciones, tenían que venir a la ciudad o nosotros movernos allá, ¿verdad? Entonces realmente ahora todo es muchísimo más accesible en línea
y pues también vimos que la gente valora muchísimo más una actividad o una capacitación o una reunión cuando pues amerita que sea presencial, ¿verdad? Entonces, muchas personas ya estaban quizá aburridos o no valoraban mucho ese tipo de actividades o capacitaciones. Ahora es al contrario, ¿verdad? Ya no queremos mucho el tema en línea, ya estamos aburridos de estar en una computadora. Entonces, realmente una de las cosas que nosotros se quedaron acá es que lo que amerita que sea virtual, se hace virtual, y lo que amerita para que la gente valore muchísimo más el contenido, se hace presencial, ¿verdad? Otra cosa, pues también es la flexibilidad de tener la oficina y también realizar home office. Nosotros pues trabajamos actualmente bajo un modelo de trabajo que se llama Dreamwork, ¿verdad? Y es poder estar en el lugar donde tú te encuentres y generar valor desde ahí, ¿verdad? Realmente lo que nuestros colaboradores saben es que su trabajo no es el lugar en el que están, sino realmente el valor que generan desde casa o desde cualquier otro lugar en el que se encuentren, un café, o realmente venir acá a nuestro campus de cultura, que son nuestras oficinas, ¿verdad? Eso pues ya es un modelo de trabajo que está adoptada y continuará aquí en CBC. Otra cosa que se me viene pues bastante a la mente son la parte de entrevistas virtuales. Muchos hemos hablado de esto, pero hay muchos candidatos que realmente valoran mucho estas entrevistas virtuales. Nosotros trabajamos en una plataforma que permite que los candidatos puedan realizar sus entrevistas en cualquier hora del día, ¿verdad? No precisamente en una hora que nosotros les digamos, sino lo pueden hacer durante la noche, durante la mañana, durante el almuerzo, entrevistas cortas. Esta plataforma nos da esa flexibilidad, ¿verdad? De que nuestros candidatos se sientan cómodos y motivados, ¿verdad? De no verse afectados en su trabajo actual por participar en un proceso con nosotros. Y esta plataforma realmente también como reclutadores ha sido muchísimo valor, porque así como ellos lo pueden realizar en cualquier momento, nosotros también como reclutadores los podemos evaluar en cualquier momento del día en que se ajuste nuestra agenda. Entonces, esta plataforma pues ya es adoptada por nosotros, y como bien mencionaban anteriormente, la parte pues de atención psicológica, consultas médicas virtuales, ¿verdad? No solo para nuestros colaboradores, sino también para sus familiares, ¿verdad? Si bien contamos con la atención médica presencial y beneficios médicos, esto pues realmente ha sido muy valorado por nuestra gente, porque pueden optar por una llamada, una videollamada para estar en comunicación con una terapia, ¿verdad? O con nuestro doctor, que es justamente especializado también en temas pues de COVID, ¿verdad? Muchas gracias por esa excelente respuesta. Sin lugar a dudas, pues nuestra realidad ha cambiado y las formas de empleabilidad ahora son distintas, pero tenemos nuevas herramientas y nuevas capacitaciones para seguir en esta marcha que necesitamos para crear productividad para nuestro país. Bien, vamos a pasar a la cuarta ronda de preguntas directas, en la que abordaremos uno de los propósitos de este foro, porque los candidatos, me imagino, las personas que se conectaron a esta actividad virtual, les gustaría conocer los requisitos y las expectativas de cada uno de ustedes como empleadores durante el proceso de contratación. Así que nos gustaría que ustedes nos compartan qué puede diferenciar a un candidato o qué requisitos necesita este candidato para hacerse notar en una fase de reclutamiento y cómo esperan ustedes que sea su desempeño al integrarse a la compañía. Comenzaremos con Osmar Juárez. Buenísimo. Yo quiero dividir esta pregunta en dos partes. Por un lado, el conocimiento técnico, ¿verdad? Yo agradezco muchísimo esos perfiles que traen, o esos CVs que vienen muy, muy concisos en cuanto al conocimiento que tienen y las habilidades que tienen.
¿verdad? Hablando específicamente del CV. Y en cuanto a las habilidades blandas, pues también colocarme cuáles son esas que ellos consideran que los hacen diferentes a los demás. En cuanto al momento de la entrevista, es bien importante que confíen en el conocimiento que tienen, ¿verdad? Que lo hablen con confianza, que se puedan desenvolver, que no se preocupen, digamos, en el momento si está bien o está mal. Más bien es que lo hablen con confianza porque muchas veces no estamos buscando a la persona que más sabe, sino a la persona que mejor puede transmitir ideas, ¿verdad? Dependiendo de la plaza para la que estamos buscando una persona que transmite muy bien sus ideas puede hacer una diferencia, digamos, en una entrevista, aunque no tenga todo el conocimiento. Y desde el punto de vista de las habilidades, que nos traigan también algunos ejemplos, ¿verdad? Que piensen en ejemplos de cómo les fue cuando enfrentaron una situación difícil o una situación compleja, qué hicieron en esa situación compleja, cómo lo resolvieron, cuál fue el resultado. Esos ejemplos, la verdad es que nos ayudan muchísimo a conocerlos, a saber cómo van a reaccionar en momentos de estrés o en momentos de mucho trabajo. Y eso también hace parte de seleccionar al candidato, ¿verdad? Porque no solo estamos buscando conocimiento, sino que estamos buscando un miembro del equipo que esperamos que en una situación difícil levante la mano y diga yo puedo ayudar o yo puedo hacer esto o permítanme ir con ustedes a esa situación difícil y ayudar. Ahora, ¿qué van a encontrar en EY a la hora de incorporarse, digamos? EY es una firma de consultoría, de auditoría y trabajamos por proyecto. Entonces van a encontrar un ambiente muy dinámico. No somos de tareas repetitivas, sino que cada proyecto es nuevo. Un día podrían estar platicando acerca de la integración o la implementación de un ERP. Al día siguiente estar hablando un poquito de auditoría interna para una compañía local, o luego estarían hablando de la implementación de un sistema de riesgos para una compañía en otro país. Entonces, EY es una empresa muy dinámica donde hay muchos proyectos, donde las habilidades blandas se vuelven relevantes, ¿verdad? Tener flexibilidad y capacidad de aprender y esas ganas de hacer las cosas diferentes, creo que son, si logran traer ejemplos de eso en una entrevista, seguramente les irá muy bien. Muchas gracias, Osmar. Pasamos con María José. Nos encantaría conocer las experiencias y los requisitos que los colaboradores deberían de tener para ingresar a su empresa. Súper, les cuento un poco para McDonald's, pues creo yo que dentro de lo que un candidato puede ofrecer, y acá pues el compañero anteriormente hablaba de los aspectos técnicos, ¿verdad? Y de ese desglose, pero creo que es muy importante que hablen de sus valores, ¿verdad? Que nos cuenten cuáles son esos valores que los mueven, que los identifiquen, porque al final los valores son un componente muy importante dentro de la cultura organizacional, ¿verdad? Entonces tienen que sentir ustedes esa afinidad, esa pasión, ¿verdad? Y poder compartir esos pilares importantes con la organización. Para McDonald's es muy importante también conocer su propósito, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus expectativas. Y como reclutadora es muy importante que al momento de tener esa conversación con el candidato, pues nos pueda decir, mira, a mí me gustaría hacer esto, yo me visualizo haciendo esto, porque nos da a nosotros un espectro mucho más grande, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes tienen ahorita, hacia el potencial más alto que pueden llegar a lograr, ¿verdad? Entonces, hablen de su propósito. También toda la parte de colaboración y aportación es muy importante que un candidato sea muy, y también el reclutador, ¿verdad? Sean muy transparentes al momento de pues, poder aportar, de poder colaborar dentro de los procesos, ¿verdad? Para McDonald's es muy importante que todos los candidatos y todos sus colaboradores pues sean parte de una cultura colaborativa, ¿verdad? Que aporten ideas, que sean apasionados por todas las dinámicas y pues por todos los programas que estamos haciendo, ¿verdad? McDonald's es una empresa pues que está en el corazón de muchas personas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo decimos desde que estamos en el proceso de reclutamiento, esperamos que todos nuestros colaboradores tengan esa ketchup en las venas, ¿verdad? Entonces es parte de ser pues una cultura colaborativa. Que sean sumamente adaptables y flexibles, porque como bien dicen, pues
todo esto viene dentro de una transformación. Si se han dado cuenta, McDonald's se ha venido transformando y ha venido cambiando pues todos esos conceptos que tenemos de la comida rápida, ¿verdad? Entonces, de igual forma es nuestra cultura, ¿verdad? Muy transformativa, muy innovadora, con muchos retos y con muchas aspiraciones. Nosotros con Corporation pues nos alineamos dentro de todo el tema de diversidad, de programas, de nuevas propuestas, ¿verdad? Entonces buscamos que nuestros colaboradores y todos los candidatos que aspiran a trabajar a McDonald's traigan esta chispita, ¿verdad? De querer innovar y de querer hacer algo importante. Y lo más importante es que desde el primer momento que nosotros los contactemos, pues disfruten el proceso, ¿verdad? Que se diviertan y pues que puedan demostrar que lo que ustedes están buscando o a la posición que ustedes están aplicando les apasiona. Porque creo yo que dentro de nuestras frases, ¿verdad? O dentro de nuestros ideales es que todos nuestros colaboradores se diviertan trabajando, ¿verdad? Entonces, no hay nada mejor para un reclutador que el poder conversar con alguien que se divierte, ¿verdad? Con lo que está haciendo o con lo que busca hacer dentro de la organización. Entonces, yo diría que a grandes rasgos, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué ofrecemos como McDonald's? Pues McDonald's de por sí, pues como marca, somos una marca que tiene muchísimo que ofrecer, ¿verdad? Tenemos plataformas muy enfocadas en los jóvenes, en la diversidad. Somos el primer empleador de muchos, ¿verdad? Entonces, como marca somos una loving brand y también como empleadores terminamos siendo ese gran amor de todos los que han pasado en algún momento por nuestras filas, ¿verdad? Entonces, ofrecemos muchísimo aprendizaje, muchos espacios para crear, para adaptar, para adoptar y pues para que ustedes puedan ser su mejor versión. Muchas gracias, María José. Ahora pasamos con Idalia García para que nos cuente qué perfil busca Back Credomatic. En primer lugar, importante que ese perfil que buscamos, ese talento que buscamos, está relacionado con quiénes somos en Back Credomatic. Y en primer lugar, somos el banco más grande de Centroamérica, el banco líder en Centroamérica. Somos líderes en medios de pago y nos caracterizamos por ser innovadores y por tener ese talento que definitivamente tiene toda la pasión, toda la excelencia y también integridad. Esos son nuestros valores y por lo tanto de ahí es de donde surge ese perfil, ese talento que buscamos. Nuestra marca empleadora precisamente dice que buscamos ese talento grande porque somos un banco grande, que estamos en crecimiento, estamos en constante expansión y nuestra propuesta de valor, como les decía, es esa innovación, liderazgo, la experiencia. Trabajamos mucho por el crecimiento y el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. Y prueba de ello es que de todo nuestro equipo de ejecutivos y de high potentials de Back Credomatic son personas que han crecido. Perdón, Indira, solo no te escuchamos. Creo que se apagó el micrófono. Y ahora no sé hasta dónde me escucharon. Ahora sí ya te podemos escuchar. ¿Y hasta qué parte me escucharon? Perdón. ¿Hola? Hasta lo de Sí, high Indira. potential. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos hasta la parte de los high potentials. Les decía que tenemos mucho desarrollo interno y nuestros ejecutivos precisamente han crecido y han hecho carrera dentro de la empresa. Eso es parte de nuestra propuesta de valor. ¿Y qué les podría recomendar yo a la hora de que apliquen a una plaza? Y esto les va a servir en todo momento en el que ustedes estén buscando ese empleador deseado. Y es que es importante que transmitan esa energía que les permite demostrar que se quieren comer al mundo,
que hablen también de los diferentes retos a los que se han enfrentado, tanto personales como profesionales, y ser bien focalizados en explicar qué acciones hicieron para poder superar esos retos y esos desafíos, y que al final concluyan con la definición de un logro, pero un logro que sea realmente medible. Cuando en una entrevista somos así de concretos, es cuando definitivamente dejamos ver nuestro verdadero talento, porque esas son las habilidades que pudimos haber desarrollado no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Y también nosotros buscamos personas con mucha apertura a desarrollar nuevas competencias, con capacidad para extraer conocimiento, con excelencia, con compromiso integral, que el compromiso integral significa un compromiso intelectual y además emocional. La pasión, que definitivamente no debe faltar, es parte dentro de nuestros valores, es esa determinación y esa energía para alcanzar lo que queremos y para llegar a donde queremos estar. Y por supuesto, personas que están interesadas en su propio autodesarrollo, en gestionar su propio conocimiento y su propio desarrollo, que tengan pensamiento digital, pensamiento innovador, que desde cualquier función que desarrollen, estén siempre pensando en aplicar procesos ágiles, procesos simplificados y procesos innovadores, porque eso es lo que nos hace diferentes en BAC Credomatic. Y definitivamente, por estar en la industria bancaria también, la integridad es un aspecto sumamente importante para nosotros, y en eso pues podría tal vez resumir todo lo que tomamos en cuenta a la hora de evaluar esos talentos y esos candidatos que llegan a BAC Credomatic. ¿Y qué esperamos a la hora de integrarse a la compañía? Pues esperamos ese valor que aporta tanto desde la parte personal como profesional. Esperamos su contribución en la empresa, así como también construir juntos una experiencia dentro de la empresa para nuestros colaboradores y por supuesto también para nuestros clientes. Muchísimas gracias, Idalia. Ahora queremos conocer cuál es ese perfil que busca Ficosa. Madeline Montenegro, por favor, adelante. Gracias. Bueno, ¿qué perfil buscamos nosotros en los candidatos? Primero, pues buscamos que sea un talento natural, ¿verdad? Que sea una persona auténtica, que sepa o que conozca cuáles son sus valores, ¿verdad? Que tenga muy bien identificadas sus competencias, sus fortalezas, que conozca pues también cuáles son esas áreas de oportunidad, ¿verdad? Y también algo muy importante para nosotros es que sepa hasta dónde quiere llegar, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos pues también que tenga esa flexibilidad, ¿verdad? Actualmente pues estamos en muchos cambios, por lo que buscamos candidatos polivalentes, ¿verdad? Con muchas ganas de enfrentar retos, sin miedo a esos cambios, ¿verdad? Buscamos personas pues eficaces, que sean proactivos, ¿verdad? Que tengan muy buena capacidad de trabajar en equipo, que sean buenos gestores del tiempo, ¿verdad? Que podemos ofrecer nosotros como Banco Ficosa. Pues realmente somos un banco regional, ¿verdad? Actualmente pues tenemos muchísimos proyectos digitales, estamos en pleno crecimiento, ¿verdad? Muchos de nuestros colaboradores actualmente pues ya están en posiciones regionales, ¿verdad? Entonces esto pues ahorita nos está posicionando bastante bien, entonces eso es lo que nosotros pues podemos ofrecerles, es un ambiente muy, muy sano, muy agradable, muy bonito, y pues eso, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con el equipo de CBC. Por favor, cuéntenos, ¿cómo son los colaboradores que ustedes buscan para esa familia de CBC? Gracias ahí por el espacio. Pues bueno, la verdad es de que en la fase de reclutamiento, como bien dice la pregunta, algo muy importante que buscamos también es que el candidato no vea las entrevistas como prueba, ¿verdad? Como, estas son las típicas preguntas, o que se tomen una entrevista a la ligera, ¿verdad? En ocasiones suele suceder,
sino que realmente, pues cuando uno está en un proceso con un candidato, se note que realmente él se está preparando, ¿verdad? Y que tiene un compromiso con la entrevista y con la posición a la que está aplicando. Lo mencionaban también anteriormente, pero pues a nivel país existe pues mucha necesidad laboral, pero realmente también pues se busca que un candidato sea asertivo al momento de aplicar. Realmente es un poco complejo cuando para una vacante quizá solo el 30% de los candidatos que aplicaron cumplen con el perfil o tienen la experiencia que se pide o cumplen con los requisitos específicos como tal y no pues aplicar solo por aplicar. Realmente entendemos que hay mucha necesidad, pero es muy importante pues también que desde ahí se ve pues también como la definición o la seguridad de una persona en su plan de carrera, ¿verdad? Un ejemplo, pues, ¿verdad? Puede ser, en alguna oportunidad les puedo contar una experiencia y es que era una posición súper administrativa y tenía a alguien que estudiaba veterinaria y zootecnia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente desde acá, pues se puede ver la seguridad del plan de carrera de una persona, de un candidato. Entendemos que también es por parte de la necesidad. Otro de los puntos, pues, es que realmente un candidato durante su proceso esté anuente, ¿verdad? Y en su fase, pues, de integración también sea curioso y que sea, pues, interesante, que se note el interés por aprender realmente. Coincido muchísimo con los comentarios anteriores, ¿verdad? Que una persona con muchas ganas de aprender, con mucha pasión, con mucha energía. Nosotros, pues, vivimos una cultura pues de mucha energía, de mucho dinamismo, ¿verdad? Entonces realmente desde la fase de una entrevista creo que el punto más importante es la de adherencia a la cultura, ¿verdad? Muy bien, todos hablaban de los valores de sus compañías y coincidimos con muchos de ustedes, ¿verdad? La parte de la integridad, la pasión, la excelencia con la que hagan las cosas, ¿verdad? Realmente hasta dónde se atreven a soñar y que realmente no se pongan límites, ¿verdad? Esos límites pues únicamente sean mentales, que vengan pues con muchas ganas. En ocasiones pues también, bueno, realmente actualmente la pandemia nos aisló del mundo, ¿verdad? Y esto hizo que las personas se convirtieran en el trabajo, se volvieran nuevamente como en el trabajo individual, ¿verdad? Están encerrados trabajando ellos mismos en una computadora y probablemente con muchas llamadas también, ¿verdad? Pero pues se espera que cuando se integre un candidato a la compañía, pues tenga liderazgo. El liderazgo es muy importante y el trabajo en equipo, ¿verdad? Es el liderazgo que pues realmente venga a ser transformacional, ¿verdad? En la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a finalizar esta ronda con la intervención de Javier Castellán. Adelante. Gracias, voy a ser un poco breve porque creo que ya dijeron la mayoría. Lo voy a separar en dos. Yo creo que las entrevistas de trabajo, esto lo saco de experiencias con los clientes, es que hay un mundo ideal, ¿verdad? En la entrevista creo que uno no puede medir cómo es la persona en cuanto a valores, principios. Eso creo que sí se da mucho ya en la ejecución de las labores, tristemente. Porque hay gente que puede tener muy buen habla. Es cierto que existen ciertos exámenes que se pueden hacer para medir cómo manejaría ciertas situaciones, etcétera. Pero lo que se busca, y esto va íntimamente a la pandemia, muchas empresas buscan ahorita a gente que sean resilientes por el tema de la pandemia, es decir, darles ejemplos de situaciones complicadas y cómo ellos arreglarían o se comportarían, cuál sería su actitud para ver y poder medir si se anteponen a este tipo de adversidades como lo que sucedió. Muchas empresas, creo que cuando les pegó la pandemia,
se dieron cuenta de quiénes eran los trabajadores que tenían la camiseta puesta de la empresa y quiénes realmente estaban ahí netamente por el dinero, quiénes no les gustaba su trabajo, porque muchos hicieron cambios difíciles, es decir, algunas empresas tuvieron que bajar salarios, bajar incentivos, bajar comisiones, eliminar beneficios, y hubo personas que entendieron la situación, que si no se tomaban esas medidas, no quebraba la empresa o no podía seguir operando, y dijeron, bueno, todos remamos para el mismo lado y tenemos que seguir adelante. Y existieron personas que dijo, me va a quitar mi bono, entonces no, gracias, yo no quiero trabajar para ustedes, y renunció, ¿verdad? Entonces creo que esta experiencia lamentable que sufrió todo el mundo, se está buscando esas personas que sean resilientes, que sean comprometidas, maduras, que tengan esa madurez, integridad y sentido de lealtad hacia la empresa, porque yo creo que con esos pilares se va construyendo el perfil que todo empleador busca, que es que el interés tanto del empleador como del trabajador sea entrelazado, porque los dos se benefician de ambos. O sea, el trabajador se beneficia del trabajo, de la remuneración que le están pagando, y el empleador obviamente se beneficia del trabajo que fue ejecutado por su trabajador y que esté contento, y al estar contento crea un ambiente de trabajo sano. Entonces creo que esas cosas es lo que se está buscando. Es difícil de poderlo definir en un par de entrevistas, pero existen ciertos ejercicios como hacer preguntas. Mire, ¿y usted cómo reaccionó con la pandemia? Y si usted estuviera en esta situación, ¿qué haría? Si volvemos al 2020 y tiene este beneficio y se lo tenemos que quitar, por eso, ¿cómo reaccionaría? O sea, hay que quitar ese miedo de hacer ese tipo de preguntas, porque son situaciones que ya sucedieron y es importante ver la reacción de las personas. Y también está el sentido realista, que básicamente lo que se busca muchas veces en el perfil, a veces no es tanto la preparación académica, cuántos doctorados, maestrías tienen, sino la experiencia laboral para el perfil que estoy buscando. O sea, digamos, eso sí, ya para el área legal, por ejemplo, a veces es más importante que haya trabajado en cierta firma o en cierto sector, porque ya tiene ese conocimiento de calle, de experiencia, de ejecutar, y no solo de una cátedra en la universidad, a tener un posgrado, 3 maestrías y un doctorado, ¿verdad? Para ciertos perfiles sí es necesario, pero para otros no. La experiencia laboral es de las cosas más importantes de un perfil. Obviamente hay de todo tipo de perfiles y va a variar, pero sí tenemos que, creo que, separar ese sentimiento idealista y el realista para ciertos perfiles, y creo que esa enseñanza nos dejó la pandemia, que a veces sí buscamos que el candidato tenga ese perfil de leal, que vaya a ser un trabajador leal y que tenga ese sentimiento de pertenencia a la empresa, únicamente. Muchas gracias, Javier. Bueno, con esta intervención damos por terminada la cuarta ronda y les agradecemos mucho por los valiosos aportes a este panel. Vamos a continuar con las preguntas del público que ya en el chat, pues, los espectadores nos han trasladado, y vamos a comenzar con María José Ruiz de McDonald's Mesoamérica. La pregunta es la siguiente: con la nueva modalidad, ¿cómo ven la rotación de personal? ¿Es alta, baja? ¿Tienen planes de acción para esta situación? Adelante. Gracias. Bueno, pues el tema de la rotación al final termina siendo un tema muy circunstancial, ¿verdad? En algunos aspectos. Quisiera pensar yo que obviamente la rotación como un conceptual, ¿verdad? Termina siendo desde el punto de vista que la veas y desde la necesidad del negocio, ¿verdad? Para algunos negocios tener una rotación un poco alta pues es un tema sano, y para otros negocios pues termina siendo muy complejo cuando son perfiles muy técnicos y donde su curva de aprendizaje requiere mucho más tiempo o la brecha es mucho más amplia, ¿verdad? Yo lo que diría, ¿verdad?, es de que obviamente dentro del tema de experiencia del colaborador y del tema de retención, el cuidar a nuestros colaboradores tiene que ser siempre el objetivo, ¿verdad? La rotación termina siendo un indicador, sí, pero el objetivo final pues es tener colaboradores que quieran permanecer, ¿verdad? Que quieran crecer y que se quieran desarrollar con nosotros.
Entonces, termina siendo, pues, como bien dice, un indicador, pero sí me gustaría enfocarme en que el buscar o el querer buscar una experiencia completa, un bienestar integral, un desarrollo asertivo para el colaborador, pues es ese, ¿verdad? El plan de acción, ¿verdad? Termina siendo un plan de acción sostenible porque si los colaboradores se sienten cómodos dentro de las áreas, si siguen creciendo, si siguen desarrollando, si siguen formando a sus sucesores, pues ahí está el plan de sostenibilidad, ¿verdad? Dentro del indicador. Entonces, me gusta enfocarme en esto, ¿verdad? En que está el indicador, la rotación, pues sí, termina siendo un muestreo, por decirlo así, ¿verdad? O un termómetro. Pero el objetivo final siempre tiene que ser, pues, el enfoque en la gente y la gente es primero, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente pregunta del público es para Idalia García, de Back Credomatic. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tips podría dar para una entrevista en línea y cuál es la diferencia de una presencial? Bueno, muy bien. Yo creo que siempre desde mi experiencia y desde lo que, digamos, desde lo que a nosotros en Back Credomatic nos atrae siempre de un talento, es lo que les decía hace un rato, esa energía que transmite la persona al momento de estar en esa entrevista. A lo largo de toda esta pandemia y en los diferentes procesos de selección en los que he estado, he pasado como diferentes experiencias en línea con los candidatos, que de repente les toca conectarse desde el celular, les toca conectarse desde el carro, desde de repente en la calle y eso al final se entiende. Creo que estamos en un momento donde ya no nos podemos poner como exigentes de que esté en un lugar pues impecable, ¿verdad? Y por eso es que toma más preponderancia a la hora de una entrevista en línea, desde mi punto de vista, esa energía que transmite el candidato por querer demostrar no solamente sus habilidades académicas y su experiencia laboral, porque la verdad es que la trayectoria académica y la experiencia laboral son bastante competitivas. Y lo que hace diferente a cada candidato son esas cualidades suaves, esas cualidades intangibles son las que lo hacen diferente. Podemos estar en una entrevista y tener a 3 candidatos con la misma carrera universitaria, quizás de la misma universidad, quizás con una experiencia laboral parecida, pero al final aquel que se va a quedar con la plaza es el que transmite que tiene algo más que toda esa parte dura, por así decirlo, ¿verdad? Que tiene esas cualidades, esas ganas de aprender, esa pasión, ese estándar por lograr la excelencia y que definitivamente eso lo va a hacer diferente. En Back Credomatic, por nuestra característica de ser innovadores, realmente son pocas las plazas en las que pedimos experiencia laboral. Obviamente todo tiene que ver quizás con el nivel de responsabilidad de la plaza, pero cada día nos preparamos más para ser formadores de talento, porque la innovación definitivamente no viene con la experiencia. La innovación se genera con esas habilidades blandas y nosotros somos líderes también en formación de equipos de alto desempeño. Entonces traemos de diferentes industrias, no necesariamente de la industria bancaria y no necesariamente los traemos con una gran experiencia laboral porque somos líderes también en formación. Obviamente, como les decía, depende muchas veces de la responsabilidad del cargo, del tipo de cargo, pero cada día nos preparamos para que esa formación sea interna lo más que se pueda. Muchas gracias, Idalia. Vamos a continuar con la siguiente pregunta para Madeline Montenegro de Ficosa. Nos consultan en esta oportunidad recomendaciones para trabajar un CV y recomendaciones también para el momento en el que son entrevistados. Adelante.
Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué recomendación les puedo dar para realizar un CV? No hacer un CV tan grande, ¿verdad? Sino ser pues súper concisos, ¿verdad? En lo personal, pues me voy más a la experiencia, a qué busca la gente, en qué quiere trabajar, ¿verdad? Hacia dónde quiere llegar, en conocer pues cuáles han sido esos cursos adicionales que han tomado, ¿verdad? Porque entonces ahí podemos evaluar que no solo, digamos, se prepararon a nivel universitario, sino que buscaron aprender de otros temas, ¿verdad? Entonces, eso le da mucho peso, o en lo personal es lo que vemos, ¿verdad? Como les decía, no hacer pues un currículum tan grande, ¿verdad? En el sentido de colocar a detalle las responsabilidades que tenían en sus puestos de trabajo, ¿verdad? Sino que pues ser bastante concisos, ¿verdad? Muchas veces colocan experiencias que han tenido de 10 años atrás, ¿verdad? Realmente es importante que sepan que la experiencia más presente, ¿verdad? Es la que vamos a visualizar. Y si vemos algún CV en el cual no se tiene una experiencia, pues conocer, ¿verdad? En qué puntos se ha capacitado, ¿verdad? ¿Cuáles son esos temas en los que ha robustecido su información? Entonces, es ahí en donde nosotros, pues, enfocamos a detalle los CVs, ¿verdad? No recuerdo qué otra, qué más decía la pregunta, perdón. Sí, nos preguntaban también sobre recomendaciones para el momento de la entrevista. Ok. Bueno, sí, la verdad es de que, ¿qué recomendación les puedo dar? Realmente, como les comentaba a un inicio, nosotros nos ha tocado cambiar muchos paradigmas, ¿verdad? Y adaptarnos a las nuevas generaciones. Entonces, realmente, pues, al momento de la entrevista únicamente pues prepararse, ser lo más sinceros posibles, ¿verdad? Tener muy en mente cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ¿verdad? Ser muy honestos, saber a dónde quieren llegar, ¿verdad? Conocer también un poco acerca de la empresa a la cual están aplicando, ¿verdad? Porque muchas veces no saben, ¿verdad? De qué se trata, ¿verdad? Simplemente les llamó la atención el nombre, aplicaron, pero también que puedan investigar un poco más, ¿verdad? No con el objetivo de impulsar la marca y saber, ¿verdad?, qué es Ficosa, por ejemplo, sino que saber que es un banco, ¿verdad? Entonces, eso pues también es importante. Si es una entrevista pues en línea, contar con algún espacio para ustedes, ¿verdad? En el momento que tomen esa entrevista, para que no los vayan a interrumpir, ¿verdad? Definitivamente, pues la empatía es de ambas vías, ¿verdad? Y muchas veces de repente los hijos los acompañan, ¿verdad? Entonces, pues eso nos tocó adaptarnos, pero pues es importante prepararse en ese punto, ¿verdad? Esos serían como los tips que les puedo sugerir. Igual si es una entrevista presencial, pues siempre considerar el ser puntuales, ¿verdad? Eso es algo que nos gusta mucho, pues identificar en las personas, habla mucho, ¿verdad? El ser puntual, obviamente si pasa X motivos, sabemos que ahora las lluvias, el tráfico, son temas que tenemos que considerar, pero esos son como algunos tips que les podríamos dar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Vamos a pasar con otra pregunta del público con Anaí Girón de CBC. La pregunta es la siguiente: ¿en un candidato pesa más la experiencia o su preparación académica? Gracias. Bueno, la verdad que es una pregunta bien compleja. No, realmente creo que depende mucho de la posición, definitivamente, porque hay posiciones que son un poquito más en posiciones, por ejemplo, de analistas, de técnicos, que realmente no es indispensable la parte de la experiencia, ¿verdad? Sino que realmente la actitud, definitivamente. Pero la parte académica, por supuesto, siempre es muy importante, ¿verdad? Tal vez
tal vez algún estudiante recién graduado, ¿verdad? No tiene la experiencia en una posición en específico, pero cumple con el perfil académico, pero por sobre todo con la actitud, las competencias, lo que hablaban pues todos los demás que participamos en el foro, los valores, pues eso que los caracteriza a ellos, el tema pues de la pasión, muchos, por ahí escuchaba lo de ponerse la camisola, ¿verdad? Realmente eso vale pues muchísimo más, ¿verdad? Es muy importante, pero también pues los motivamos a que pues continúen su preparación académica, que puedan pues por ahí mencionaba de FICOSA la parte de complementar con cursos y temas así, que también es muy valioso, pero realmente depende muchísimo de la posición y del rol que van a asumir. Hay posiciones, por ejemplo, de gerencias o jefaturas en la que pues sí es indispensable el tema pues de la experiencia y la preparación académica, ¿verdad? Porque acá vamos a hablar pues de liderar un equipo probablemente, donde pues se van a enfrentar a retos muchísimo más grandes en temas pues de experiencia como tal. Creería que estas pues es mi respuesta, o sea, van de la mano ambas, ¿verdad? Van muy de la mano, pero depende pues el rol o la posición en la que el candidato esté aplicando. Sí considero que es también muy importante que el candidato pues nosotros acá en Guatemala, o muy chapín lo voy a decir, pero como que tener los pies en la tierra, dicen, ¿verdad? O sea, realmente tener como esa claridad y saber pues realmente cuál es si la posición a la que realmente estoy aplicando cumplo con el perfil, ¿verdad? Si cumplo con esa experiencia que están solicitando y con la preparación académica. Entonces, realmente creería que esa es mi respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Javier Castellán y es la siguiente. ¿Cómo un junior puede competir con un senior si no se le da la oportunidad? Pues yo creo que todo va a depender en qué giro está. Digamos, voy a hablar del tema legal en una firma de abogados. Básicamente, pues sí hay un plan de carrera y el plan de carrera es esencial porque si no se puede comparar por mucho conocimiento que tenga, buenas notas en la universidad, la experiencia en el campo, es decir, la experiencia adquirida de ya estar ejerciendo la abogacía o el notariado por varios años, eso es lo que va a diferenciar entre un senior y un junior. Ahora bien, lo que sí es que sí se tienen que basar y buscar que se tomen en cuenta las ideas y proponer proyectos, proponer nuevos mecanismos, deficiencias que haya encontrado. Eso sí es vital en cualquier firma, o sea, ser incluyentes en las ideas de cualquier junior y que se tomen en cuenta, ¿verdad? No solo decir, porque es junior no lo vamos a tener en cuenta, sino que hasta que llegue a senior lo vamos a tener en cuenta. Eso, pues eso debería estar mal en una cultura de una firma. Ahora, no en firmas de abogados, sino en empresas. A mí me hacen las consultas en cuanto a equiparación de beneficios, que a veces lo toman así por los planes piramidales que hay entre las empresas. Es decir, no puede haber una equiparación de beneficios cuando, a pesar de que tienen tal vez una misma línea de negocio o departamento, pero el jefe de ese departamento puede llevar ya 15 años en la empresa a alguien que acaba de recién ingreso. Entonces, creo que uno sí tiene que estar preparado y ser realista y entender que todo debería llegar con su tiempo, ¿verdad? Es decir, siempre y cuando uno lo escuchen y sean oídos en las propuestas que van a mejorar el trabajo, los proyectos, el negocio, el giro del negocio de la empresa, eso sí es de suma importancia, pero ahora tratar de diferenciar por qué yo, por ser junior, no puedo ganar lo que gana el senior, o por qué tiene ese beneficio el senior y yo que soy junior no me lo dan,
Yo creo que eso con el tiempo sí en cualquier empresa se va a dar. Siempre hay un plan de carrera que se debería respetar y cumplir. Y la mayoría de las diferencias que crean esas jerarquías muchas veces es el tiempo, ¿verdad? El tiempo y el recorrido que ha llevado una persona dentro de una empresa, ¿verdad? Eso es lo que diferenciarían. Pero sí quiero dejar claro que las ideas y proponer y que sea uno escuchado y tomado en cuenta, eso sí debería de ser, aún siendo junior o siendo senior, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. Y la última pregunta del público que vamos a abordar en esta noche es para Osmar Juárez. La pregunta es la siguiente. Las empresas en el mundo están abiertas a colaboradores de distintas edades. En Guatemala se ve que todavía se encuentran muchas posiciones en las que dan rangos de edades para cargos de trabajo. ¿Cómo es su empresa y cómo ve esta situación? Adelante. Bueno, en EY tenemos una política, de hecho es una política muy estricta, no podemos preguntar la edad en una entrevista, ¿verdad? No es parte de las preguntas que podemos hacer en una entrevista porque precisamente podría considerarse como discriminación. Entonces, a partir de eso, no lo preguntamos. ¿Cómo es en mi área? Nosotros tenemos diferentes rangos o escalas, digamos, en esa escalera corporativa tenemos juniors hasta senior managers o directores, ¿verdad? Usualmente la plaza de entrada es un junior. Nosotros no pedimos ninguna experiencia para un junior, ¿verdad? Puede ser alguien que esté recién graduado o incluso puede ser alguien que está estudiando los últimos años de la carrera, ¿verdad? No necesita ninguna experiencia. De hecho, nosotros creemos que la experiencia la puede hacer en EY precisamente por la diversidad de proyectos que tenemos, ¿verdad? Y en las diferentes áreas, ¿verdad? Tenemos áreas de consultoría, áreas de impuestos, áreas de auditoría externa, auditoría interna, es decir, hay una gran variedad de perfiles necesarios, entonces la experiencia no es parte de esa primera, digamos, posición de entrada. Conforme van subiendo, digamos, cuando yo estoy tratando de contratar un senior, o un senior con experiencia, digamos, si quiero hacer esa división, incluso entre un senior y un senior con experiencia, pues ya buscaré un perfil más específico donde sí la experiencia pueda contar o pueda ayudar, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo que realmente buscamos, creo yo, son personas que estén dispuestas a aprender, porque por mucho que traiga experiencia específica en un área, podría ser que sea asignado a un proyecto donde no tenga esa experiencia, entonces la capacidad y la habilidad y el deseo de aprender se vuelve relevante en todas las posiciones de la compañía, ¿verdad? Desde el junior hasta el socio, tenemos el mindset de aprender. O sea, cada cliente para nosotros es una fuente de aprendizaje, cada proyecto, por la peculiaridad que tenga, seguramente nos va a generar aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, Osmar. Y bien, bueno, vamos a hacer una pausa en las preguntas del público. Por aras del tiempo no podremos responder a todas, pero si ustedes tienen alguna consulta específica con los panelistas, por favor, pueden escribirnos al Alumni Unis, al correo, pueden dejarlas en el chat. Ya está ahí la directora Lourdes colocando tengan para que ustedes también puedan recibir respuestas de los panelistas que están participando esta noche posterior a este panel. Como siguiente punto, pues tenemos las conclusiones de nuestros panelistas y para esta ronda tendrán 2 minutos cada uno o 1 minuto como ustedes lo prefieran por aras del tiempo, ¿verdad? Continuaremos con la misma dinámica. Vamos a iniciar con Idalia García con su conclusión, por favor. Gracias. Bueno, como conclusión, yo creo que aplicándolo aquí al foro que es Alumni Unis, en primer lugar me gustaría decirles que cada talento es único, que la competitividad, como les decía hace un rato, es alta tanto para candidatos como para las empresas que andamos buscando talento. Sin embargo, la ventaja de todo eso es que el talento está relacionado con la esencia de cada quien y eso es único, es la identidad de cada quien. Entonces, creo que lo importante para quien ande buscando una oportunidad laboral,
es en primer lugar estar seguro, como decía alguno de los compañeros hace un rato, de esos valores con los que ustedes quieren realizarse en un mundo laboral. ¿Cuál es esa experiencia que realmente quieren vivir? Y darse la oportunidad de elegir ustedes ese empleador. Y una vez lo tengan claro y seguro, pues con toda seguridad pueden salir a buscar y a elegir, porque por mucho que parezca que es difícil o muchos paradigmas que hay a la hora de querer tener una inserción laboral, en realidad la ganancia la tiene quien tiene la seguridad de lo que quiere y del valor agregado que puede aportar, quien tiene la seguridad de realmente cómo puede contribuir a una empresa desde lo que lo hace diferente. Así es que ese sería tal vez mi mensaje para todos ustedes. Muchas gracias, Idalia. Pasamos con Madeline Montenegro de Ficosa. Muchas gracias. Bueno, pues la pandemia nos focalizó en trabajar en función del bienestar físico, financiero, emocional del colaborador, y pues justamente hoy ya después de la pandemia, las personas le dan muchísimo más valor al balance de vida, por lo que el foco de las organizaciones en general está siendo impulsado por revisar y mejorar todos los journeys del colaborador en su ciclo de vida, ¿verdad? Para mejorar pues justamente esta experiencia. Las organizaciones están rediseñando el trabajo, usando a favor las nuevas tecnologías, pensando fuera de la caja, ¿verdad? Con la pandemia, muchas organizaciones trabajaron nuevos procesos o métodos, estos pues siendo a prueba y error, ¿verdad? Fracasando en estos procesos, pero pues como diría Henry Ford, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez, pero con más inteligencia, ¿verdad? A todos los candidatos, pues reforzar el conocer sus oportunidades y saber claro hacia dónde quieren llegar. Las oportunidades las construimos cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la conclusión de Anaí Girón de CBC. Hola, buenas noches a todos. Voy a hablar yo, María René Baides, pues básicamente... Adelante, María René. Gracias. Ahí con el tema de post-pandemia, la verdad que pandemia fue un golpe para todos nosotros, fue algo que no nos esperábamos, quiera que no, nos afectó a todos como compañías y pues prácticamente hay que salir de eso, ¿verdad? El negocio, pues actualmente en CBC sigue creciendo, entonces pues los motivo y los exhorto a ustedes como universitarios a terminar su carrera profesional. Y pues prácticamente ahí en los comentarios les dejamos el portal oficial de CBC. Estamos creciendo, la familia CBC está creciendo, están saliendo nuevas unidades de negocio, pues prácticamente innovando a lo que es el mercado. Y pues los invitamos a ingresar al portal porque pues como les indicaba, estamos creciendo y pues estamos buscando perfiles que quieran pertenecer a la familia CBC. Gracias. Muchísimas gracias por esa invitación, María André. Vamos a pasar con Javier Castellán. Gracias. Pues voy a ser breve. Básicamente la pandemia afectó la vida cotidiana de todas las personas alrededor del mundo. Nos vimos obligados a hacer cambios radicales dentro de las organizaciones, y creo que la mayor enseñanza que nos dejó esto es que si las empresas, tanto el empleador, lo que espera el trabajador con el empleador, y el empleador de lo que espera con el trabajador, es que tengamos actitudes resilientes, es decir, anteponernos a estas adversidades y salir adelante, y que todos remen para el mismo lado. Me llama mucho la atención que al inicio de la pandemia todos decían cómo va a ser la nueva normalidad y cómo será la nueva normalidad. Y yo creo que ya estamos en la nueva normalidad y mucha gente todavía no se ha dado cuenta de ello. Y creo que tenemos que aprender de tanto de los errores y de los éxitos que nos dejó la pandemia, para que tanto el manejo del personal, desde el reclutamiento al manejo del día a día, utilicemos las herramientas tecnológicas que nos ha dado la pandemia para sacar ese provecho, y que al final sí se puede trabajar en una modalidad de teletrabajo. Y que tenemos que ser un poco más empáticos al momento de tomar las decisiones y de manejar al personal, porque todos hemos pasado las consecuencias del COVID.
Y eso creo que es algo muy importante que todas las empresas deberían de tomar en cuenta. Muchas gracias, Javier. Osmar Juárez, su conclusión, por favor. Gracias. Yo quiero partir mi conclusión en dos. Yo creo que por un lado, como líderes de nuestras organizaciones, tenemos que aceptar que los cambios llegaron, ¿verdad? Que nuestros futuros colaboradores van a pedirnos nuevos beneficios y que nosotros como líderes tenemos que estar dispuestos a encontrar esas formas de lograr llegar a ese punto medio, ¿verdad? En que logramos atraer al talento correcto y les damos lo que ellos realmente están buscando. Y por el otro lado, como posible candidato, también creo que la pandemia cambió las reglas del juego, ¿verdad? Hay nuevas plazas, hay nuevas habilidades que se están buscando, hay nuevas capacidades que están ahí abiertas y que estamos buscando. Entonces yo creo que es una oportunidad ahorita para replantearse también si uno quiere moverse un poquito, darle un matiz a la carrera que uno tiene para poder acercarse a una nueva posición. Yo creo que es importante que nos demos cuenta de esos cambios y que de un lado y de otro aprovechemos y veamos esas oportunidades. Excelente, muchas gracias. Y vamos a finalizar las conclusiones con María José Ruiz. Súper, gracias. Pues creo yo que las conclusiones es que al final terminamos siendo pues mucho más empáticos, ¿verdad? Más ágiles, más orientados a un resultado, a crear y a buscar, ¿verdad? Como colaboradores exigir, por decirlo así, o a demandar pues un balance y como empleadores pues a crear, ¿verdad? Esos entornos de balance, ¿verdad? También a promover a los altos potenciales y a los talentos, ¿verdad? Y a construir y a terminar de cimentar pues esa propuesta de valor al colaborador y esa experiencia al empleado pues que termina enamorándolo, ¿verdad? Y que termina haciéndolo confiar en nosotros como organización, ¿verdad? Para mí esas son mis conclusiones como alumnos pues ya prontos a graduarse o que ya están en esa etapa final. Creo yo que mi recomendación es que desafíen el status quo, ¿verdad? Que cuestionen, que sean creativos, que pregunten, que nunca dejen de aprender. Creo yo que el aprendizaje, por más que uno diga, bueno, ya terminé ahorita la carrera y pues ya sé, es mentira, sabemos un poquito y es como que el tip del iceberg, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que podemos aprender, que podemos desarrollar, entonces no dejen de hacerlo. Busquen empresas que promuevan su talento, que promuevan su desarrollo, en donde ustedes puedan aportar y puedan ser ustedes mismos y puedan sentir que aporten, ¿verdad? Entonces, pues como bien decían todos los compañeros, de igual forma en los comentarios yo les voy a dejar el portal de empleo de McDonald's Mesoamérica, en donde tenemos pues no solo posiciones a las que ustedes pueden aplicar, sino también un programa de trainees que busca formarlos y pues que busca potenciar ese talento que sabemos que tienen. Muchas gracias a todos los panelistas por sus conclusiones. En este momento me permito también compartir una de las frases más emblemáticas, las frases más emblemáticas de este foro que cierra esta semana tan productiva del Alumni UNIS. Y bueno, me encuentro ya con el resumen. Con la llegada de la pandemia, los procesos digitales en las empresas evolucionaron y transformaron las metodologías de trabajo. Los colaboradores ahora buscan mucho más estabilidad emocional en las empresas. También valoran más el bienestar integral. Los colaboradores buscan oportunidades laborales que también cumplan con sus requerimientos personales, como la opción de home office y beneficios de movilidad, uso de tecnología desde casa, entre otros. Las empresas deben apostar a una estrategia de sostenibilidad empresarial para generar prosperidad y dar un valor agregado a las comunidades en las que se establecieron como organización o de las cuales obtienen los recursos. Asimismo, los departamentos de talento humano deben generar propuestas de valor al colaborador como los proyectos de bienestar. La pandemia nos deja el teletrabajo, las capacitaciones para trabajar de forma remota, las plataformas de protección de datos, la flexibilidad de trabajar en oficina y en casa según las necesidades del día a día laboral. Es importante que el colaborador transmita su energía, sus valores, su capacitación técnica, que comparta cómo supera los retos y desafíos de la vida,
su determinación para alcanzar sus metas, que en la entrevista también demuestre su pensamiento innovador, que sean buenos gestores del tiempo, auténticos, comprometidos y leales. Si alguno tiene alguna inquietud, puede dejar sus datos en el chat o bien escribir al correo alumni@unis.edu.gt. En Facebook y en Instagram también encuentran a la cuenta @alumniunisgt y con mucho gusto se les trasladarán las dudas a los panelistas. Agradezco nuevamente a todos los que nos acompañaron esta noche. Gracias por la participación a los panelistas y a las empresas que dijeron sí a la organización de este foro. A todos los participantes, muchas gracias por asistir a esta semana de conferencias. Mi nombre es Julie Pérez y fue un gusto compartir con ustedes. Agradezco a Lourdes Batres por su organización y a toda la familia UNIS un fuerte abrazo y que tengan una muy feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.